Tucumana. Continuamos en la Tucumana. 9:18 minutos. Sigue una tenue llovizna en esta parte sur de la capital. Decíamos al arranque del programa, Gaby, repercusiones en torno al secuestro de mercadería en una vivienda particular, toneladas de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social que estaba destinada a personas vulnerables en tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hay una investigación en la justicia, medidas que ha tomado el gobierno provincial de poner fin a los intermediarios, pero decimos que las repercusiones continúan específicamente en el otro poder, en el Parlamento. Allí han presentado un pedido de informe por este tema. Por eso vamos a charlar con el legislador Manuel Curel, quien ya está en contacto con nosotros. Legislador, ¿cómo le va? Buen día, Gabriel y Ana de la Tucumana. Buen día, Gabriel, Ana. Muchas gracias por el llamado. Bueno, muchas gracias por este tiempo. Legislador, ¿qué nos puede comentar con respecto a este pedido de informes por este hallazgo, ¿no? Por este secuestro de mercadería en esta vivienda particular? Bueno, que la situación es gravísimo. Nosotros hicimos un pedido de informe pidiendo precisamente que se aclare a dónde, cómo se distribuye la mercadería, quiénes son las organizaciones sociales a las cuales se tiene que entregar, los comedores, las personas, las cantidades, los montos, cuál es la trazabilidad, cómo se rinde cuenta, porque hasta el momento este secuestro de mercadería fue fortuito, casual. Esto es lo más grave de todo. No es que había una investigación del ministerio que quería deslindar responsabilidades, sino que por un allanamiento, por una causa aparentemente de violencia de género, iban encontrándose con 5 toneladas de mercadería de una vivienda particular que tenían que haber estado o en organizaciones sociales o directamente en comedores o en los beneficiarios directos. Es muy grave lo que ha pasado y no es la primera vez que pasa con el Ministerio de Desarrollo Social que lo comanda Federico Mazo. Federico Mazo ya tiene antecedentes sobre este tema. De hecho, él es parte de una organización social. Él, digamos, su especialidad ha sido siempre el manejo de planes sociales y este tipo de cosas, y siempre con muy poca claridad en ese manejo. Entonces nosotros estamos exigiendo de la legislatura que se aclare qué es lo que pasó y por qué pasó esto. Y ayer el gobernador en conferencia de prensa lo defiende a Mazo y dice que bueno, que a partir de ahora se va a eliminar a los intermediarios. Yo no entiendo por qué a partir de ahora y antes cómo era. Y cuántos de estos hay, porque esto es como cuando uno ve una cucaracha en la cocina o en un baño, seguramente piensa que abajo de ese resumidero hay un montón de cucarachas más porque apareció una. Bueno, esto es lo mismo. Acá apareció, esto es la punta de un ovillo. No sabemos cuánto de esto hay, porque como te digo, lo que descubrieron fue en forma totalmente casual. Sí, entonces, perdón, usted nos decía, bueno, apuntaba directamente contra el ministro Federico Mazo. ¿Qué antecedentes tiene usted? Estaba haciendo alusión hace un momento. Bueno, ya hubo el año pasado, también se encontró mercadería que se vendía sobre la autopista de circunvalación, no sé si te acordás. O sea, no, este no es el primer caso. Hubo muchos casos que también casualmente encontraron que se vendía mercadería que era de comedores o de organizaciones sociales que se estaba vendiendo en la zona de la costanera, en la zona de la circunvalación. Por eso te digo, no es el primer caso. Hubo hace algunos años también varios casos más, pero esto recientemente hubo otro caso y no se hizo nada con eso. O sea, se termina apuntando al último, a la persona que tenía eso, pero no se va contra las organizaciones sociales que están detrás y ni contra el ministerio, que es el que tiene que controlar, y no hay una trazabilidad. Por eso te digo, es un caso muy grave, estamos pidiendo un informe. Ayer nos sorprendió la forma que el gobernador ayer lo defendió, como que acá no pasó nada, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Yo sinceramente espero que se vaya hasta las últimas consecuencias. Me parece muy bien que diga que se eliminan los intermediarios, los gerentes de la pobreza, pero bueno, no entiendo por qué no se hizo antes esto. O sea, ¿cuánto más de esto hay? Y esto me preocupa mucho también. De este pedido de informe, para la gente perdón. que nos está escuchando, que no conoce tal vez cuál es la metodología, cómo se maneja esto en la legislatura, ustedes hacen un pedido de informe y cómo continúa.
Nosotros hacemos un pedido de informe, pero necesitamos que haya una mayoría en la legislatura Sí. para que el cuerpo legislativo le exija al Poder Ejecutivo un informe sobre esto. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que la próxima sesión, que va a ser el jueves que viene, se trate este pedido de informe, hay uno mío y hay varios más de varios legisladores, todos en el mismo sentido, y que la legislatura apruebe de que el Ministerio de Desarrollo Social le informe a la legislatura todo lo que estamos pidiendo. Lamentablemente los opositores somos minoría, así que por la defensa que hizo ayer Caldo, yo dudo que prospere porque hay como parecía como un encubrimiento sobre el ministro y sobre toda la actuación del ministerio. Y déjame que te diga otra cosa, Diana, que un tema que también es muy, muy delicado, que es importante hablarlo ahora. La semana que viene vamos a discutir el presupuesto de la provincia para el 2025. Sí. Este es un tema muy importante. El gobernador planteó un presupuesto de equilibrio, incluso con superávit y con mejora en el área de seguridad, de salud y de bienestar social. Bueno, en el área de bienestar social que justamente está y con una reducción enorme en la obra pública, ese es otro tema. Hay una reducción drástica en la obra pública para el año que viene. O sea, si ya no se hizo nada, el año que viene se va a hacer menos todavía. Pero ese es otro tema. Con respecto al tema del área de bienestar social, desarrollo social, se aumenta el presupuesto para el año que viene de 83.000 millones a 290.000 millones. Más que se lo triplica. O sea, la inflación que estima el presupuesto son ajustes del 100%. En este caso, el ajuste es del 300%. Justamente el año que viene, que es un año electoral. Entonces esto preocupa muchísimo también. Porque, te repito, el presupuesto del área social este año 2024 fue de 93.000 millones. Para el 2025 se prevé un número cercano a 3.000, o sea, 300.000 millones, o sea, se multiplica por 3. Es enorme, son números ya que no alcanzan los ceros. Sí. El presupuesto de la provincia, ya poniendo un porcentaje para que se entienda más claro, en el 2024 el área social, el área que maneja Federico Masso, era el 5% de todos los gastos de la provincia. Bueno, para el 2025 va a pasar a ser el 8%. O sea, hay una mejora muy grande en toda el área social, cuando se estima que el año que viene, un crecimiento del 5%, que son los números que maneja la provincia, se estima que el año que viene va a ser mejor que este año en materia económica y social, sí. Números que lo dice el mismo presupuesto, ¿no? Pero como contrapartida, sí, se aumenta en 3 veces el presupuesto de desarrollo social, justo en un año electoral, como es el 2025. Por eso es que nos preocupa muchísimo esto que está pasando y que no puede ser solamente cubierto en una conferencia de prensa que se diga, bueno, listo, no pasó nada, vamos contra el último eslabón de la cadena, veamos qué pasó en esa casa puntual. Sí. Es necesario que la justicia investigue en forma independiente hasta las últimas consecuencias, como dijo el gobernador, espero que así sea. Legislador, de eso no hay dudas, ¿no? No hay dudas de que no puede quedar un caso como este sin investigarse. Sin embargo, también, y de paso pongo mi opinión, creo que es lógico que se aumente el presupuesto al sector social. Creo que estamos atravesando una crisis profunda y que hay mucha gente que necesita asistencia. En ese sentido, las organizaciones sociales juegan un rol importante, porque uno podrá descubrir este caso, quizás pueda deducir, como usted lo ha hecho recién, quizás no, que es solamente el punto del ovillo, puede ser, puede que no, para eso tendrá que investigarse, pero lo que no podemos dudar es que hoy hay cientos de comedores funcionando, dándole de comer a mucha gente, ¿no? Y para eso también son las organizaciones sociales, porque alguien no es solo repartir harina y azúcar, hay que sentarse, hay que cocinar, hay que trabajar, hay que administrar, hay que estar pendiente de lo que pasa en esos barrios, en esa familia. Digo, pues por ahí la idea esa de demonizar a todas las organizaciones o de creer que todos comercializan, me parece que también se cae en un error, porque hay una realidad, y la realidad es que hoy las organizaciones sociales, en términos generales, trabajan y brindan soluciones, ¿no? Yo comparto lo que vos estás diciendo, Gabriel, totalmente. Creo que se tiene que, pero con mucho más razón, se tiene que controlar
la distribución de estos alimentos. A ver, que se mejore el presupuesto para el área social, yo no me opongo. Lo que sí me genera una sospecha es que se mejore tanto. O sea, pasar de un 5% del presupuesto de la provincia al 8% del presupuesto de la provincia. De 93.000 millones a 300.000 millones. O sea, los números son muy grandes. Entonces, digamos, el año que viene no es que va a haber una catástrofe, no es que preveemos que, al contrario, los números que la misma provincia está estimando en el presupuesto es de una mejora en la economía en un 5%. Entonces, si el mismo ministro de Economía, cuando fue a la legislatura, dijo que se van a mejorar los indicadores sociales, que la economía va a mejorar, que la inflación se va a estabilizar, lo cual va a ser, entonces, ¿por qué se le va a dar tanta más plata de la que ya se le daba al Ministerio de Desarrollo Social? Esa es una pregunta que yo me hago, y me pongo un signo de pregunta, que es justamente un año electoral. Yo no demonizo las organizaciones sociales, para nada. Lo que sí yo creo que deben controlárselas, porque son fondos públicos, son fondos de todos los contribuyentes, de todos los tucumanos. Entonces, y eso tiene que llegar directamente al beneficiario, a la persona que realmente lo necesita, no tengo ninguna duda de eso. Y que las organizaciones sociales cumplen un rol muy importante en la sociedad, no tengo ninguna duda, y llegan a lugares donde lamentablemente el Estado ya no llega. Uh-huh. El tema es, lo que necesitamos es que haya mayor control, y claramente ese control no está sucediendo, porque esto que pasó, que descubrieron, es, como te digo, la punta de un ovillo, no son 5 toneladas, detrás de eso no sabemos cuánto más hay. Entonces yo en ningún momento demonicé a las organizaciones sociales. Sí, lo que te digo es que la actuación de Federico Mazo me genera mucho reparo, porque no hay un control sobre semejante cantidad de millones de toneladas y de plata que se está distribuyendo para los más vulnerables, y que se tiene que seguir haciendo sin ninguna duda, pero con mayor control. En términos generales, y de eso estamos de acuerdo, legislador, ¿no? Por supuesto que tienen que controlar, y por supuesto que revuelve el estómago ver que hay miles de kilos de comida que no están donde tienen que estar, que en en los platos de los tucumanos que los necesitan. Peor todavía, se están vendiendo, los venden. Por supuesto, peor todavía. Eso sí, sin duda. Lucran con eso. No hay dudas de que eso no hay nadie que pueda aplaudir, ¿está de acuerdo? Pero sí creo que por ahí tenemos una mala costumbre, y digo tenemos como sociedad, de que todo lo que no funciona preferimos romperlo que arreglarlo, ¿no? Y me parece que eso que ese es un error que solemos cometer como sociedad. Ahora, pasando a otro tema, el presupuesto, más allá de lo que va para el sector del desarrollo social, tiene un montón de otras aristas. Que ha podido ver, ¿qué le parece en general el presupuesto que se va a tratar en la legislatura? Hemos tenido este lunes la reunión con el ministro donde explicó el presupuesto. Uh-huh. Es un presupuesto equilibrado, es cierto, pero es un presupuesto realista con respecto a los números macro, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otros años, pero sí, como te decía, hay un aumento en el área de seguridad, en el área social, como te decía recién, en el área de salud. Lo que más me preocupa, hay una baja muy importante en todo lo que hace a la obra pública. Se bajan las partidas para la Dirección Provincial de Vialidad, para la Dirección Provincial del Agua, para el Ministerio de Obras Públicas. Entonces se ve que hay un ajuste muy grande en el Estado en lo que hace a la obra pública, no lo que hace a la administración del Estado, que sigue exactamente igual. La planta de personas sigue siendo la misma, los números a los distintos poderes del Estado siguen siendo más o menos los mismos, y la gran baja que hay, el ajuste que hay en obra pública. Entonces, eso me lleva a otra pregunta. El gobernador se compromete y promete un montón de obras. Ahora la Nación nos dijo que no se hace cargo de la obra pública y le traslada la obra a la provincia. Y que la provincia la debe financiar con la coparticipación y con la recaudación propia. Y el gobernador acepta todas esas obras. Recientemente firmó el convenio por el Procrear, las rutas que están haciendo, las cárceles. Bueno, todo lo que el gobernador viene prometiendo y diciendo. Ahora, eso en los números del presupuesto no está reflejado. Y eso me preocupa también muchísimo, porque también hay una baja muy grande. Te doy otro ejemplo. En la DPA, la que se encarga de arreglar los canales, puentes y ríos de la provincia, baja el presupuesto
de 50.000 millones a 5.000 millones. Es inexplicable. O sea, no hay ninguna explicación cómo va a ser la DPA para mantener en un periodo que viene muy lluvioso los canales de la provincia. Entonces, el gran ajuste que vemos en el presupuesto viene por el lado de la obra, no por el lado de la estructura del Estado. Justamente hablando de estructura del Estado, y bueno, el gobierno nacional viene pregonando, al menos desde lo discursivo, el anticasta, el achicar el Estado, el terminar con los trabajadores que no trabajan, bueno, un montón de cuestiones que venimos escuchando desde hace ya un poco más de un año, incluso desde la campaña. En ese sentido, acá en Tucumán en algún momento se puso en tela de juicio la estructura de la legislatura, ¿no? Sí. De que en algún punto era una legislatura de las más caras del país. ¿Eso cómo lo ve usted ahora en este nuevo presupuesto? Con la misma preocupación. Todavía no está el presupuesto de la legislatura. Uh-huh. Casualmente lo pedimos también. Yo formaba parte de la comisión de presupuesto y Hacienda de la legislatura y me sacaron de esa comisión. Se ve que les incomodaba mi presencia. Y como igual que el año pasado, estoy pidiendo el presupuesto de la legislatura, todavía no está. Eso lo hace Presidencia de la Legislatura. El año pasado, para que tengan una idea, en el 2023 la legislatura de Tucumán representaba el 4,6%. Era una cosa altísima, tanto como el desarrollo social, como te decía recién. En el 2024, Acevedo bajó el presupuesto de la legislatura a 3,9%, que es el presupuesto de este año. Sigue siendo, de acuerdo a estos informes que andan dando vuelta, la legislatura más cara del país con relación a cada legislador. Usted hizo un posteo. Yo lo que yo estoy pidiendo, claro, lo que yo lo que estoy pidiendo es que tanto la legislatura como todos los órganos legislativos de Tucumán, sea los consejos deliberantes, no deberían superar el 2%. Es decir, lo que yo estoy pidiendo es que se reduzca a la mitad el presupuesto de la legislatura, porque entiendo que si nosotros nos limitamos al trabajo legislativo, no debería ser más que eso. La legislatura hace un montón de otras cosas, de tareas sociales y qué sé yo, como hace el boleto, que yo entiendo que no corresponden a lo legislativo, correspondería que lo haga el Ejecutivo directamente. Entonces, tiene que haber una reducción drástica del presupuesto legislativo. Espero que el vicegobernador Acevedo en este año, cuando presente el presupuesto, haya una reducción. El año pasado la hubo, pero no es suficiente para mi punto de vista. Muy bien, legislador, le agradecemos mucho este tiempo que se ha dado para charlar con nosotros en La Tucumana. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias, legislador. Hasta luego. Hasta luego. Charlamos aquí en La Tucumana de mañana con el legislador Manuel Curel. Dos puntos que ha abordado. Escuchábamos el tema presupuesto y por otro lado repercusiones en torno al hallazgo de mercadería del Ministerio de Desarrollo Social en una vivienda particular en el marco de un operativo y el secuestro y ahora todo en manos de la justicia. Pedido de informe justamente en el Parlamento al gobernador. Bueno, tenemos más en La Tucumana, 9:36. Vamos a la pausa, una cortita, ya regresamos. Seguís escuchando La Tucumana 95.9. Tu radio.